Bueno, la semana pasada mirábamos un enfoque humanista, ¿cierto? Que era, pues digamos que el contrapeso a la teoría clásica. Ya digamos que más adelante, en 1950, pues se tiene en cuenta toda esta teoría clásica porque tiene unos aportes pues muy valiosos dentro de su propuesta, dentro de sus principios y por consiguiente se retoma, pero en este caso pues como con el toque especial de cada uno de los precursores. ¿Sí? Es como tal una transformación, esto es retomar la teoría clásica. Vamos a mirar pues esto de la teoría neoclásica, como en qué consiste. ¿Qué pasa aquí con el administrador? Están los tipos de organización y ahí vamos a ver el tema de la comunicación, de la departamentalización, de la administración por objetivos y las conclusiones. ¿Listo? Este de administración por objetivos lo vamos a ver en la semana entrante. Entonces, este enfoque neoclásico como tal va mucho a la práctica, ¿sí? Ya no es tan teórico, ya no es tanto como de una parte técnica que queda pues escrita, que queda allí como sin usarse, no. Esto ya va a la parte práctica como tal de la organización, a mirar que toda esa teoría se puede utilizar, es como un reciclaje de la teoría clásica donde nosotros miramos procesos administrativos, donde comenzamos a mirar, por ejemplo, el tipo de esquemas de las organizaciones, donde ellos identificaron claramente que era importante la división del trabajo o porque cada uno debía especializarse. Sí, todo eso lo vamos a mirar o lo vamos a retomar dentro de esta teoría neoclásica. Para ellos va a ser importante el tema de los objetivos, ¿sí? ¿Hacia dónde va a ir esta empresa? ¿Realmente nosotros estamos generando unas estrategias adecuadas o van en contra de esos objetivos? ¿Vamos a alcanzar los resultados? Sí, todo eso ellos lo comienzan como tal a valorar y hay algo que se llama eclecticismo conceptual. Es decir, ellos se fundamentan en la teoría clásica, pero cada uno pues le da como su toque en especial. La administración como tal va a ser una técnica social, ¿sí? Porque la administración está dada para la sociedad, para darles un bienestar, para mejorar pues sus condiciones actuales, ¿no? Y en este caso va a estar como tal enfocado al orientar, al dirigir, al controlar los esfuerzos de un grupo de personas hacia un objetivo común. Entonces, además de eso que les acabo de comentar, pues ya no van a ver únicamente al pobre trabajador como una máquina o como un individuo que hay que estudiarlo a través de la investigación y la observación, sino que además de esto, pues van a mirar su comportamiento en grupo, qué es lo que está pasando más allá de la estructura formal de la empresa, donde hay un organigrama, hay unas funciones, hay unas responsabilidades, qué está pasando como tal con esas personas que funcionan en conjunto a través de una organización de carácter informal. Entonces, ellos hablan mucho también de la eficacia y la eficiencia. La eficacia es decir, si realmente se están alcanzando los objetivos que se han trazado, si somos eficaces o si somos eficientes, ¿sí? A través del uso de los recursos, si lo estamos haciendo bien, si esos ingresos y egresos pues tienen consistencia o si esos costos son muy altos, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando con los recursos que maneja en general la empresa? Y la suma de esta eficacia y la eficiencia va a ser la excelencia corporativa. Dentro de los principios de la administración, démonos cuenta que ellos no desecharon como tal los principios, sino que siguen como ese esquema todavía rígido de la teoría clásica, pues vamos a encontrar la división del trabajo, ¿sí? Entonces, la división del trabajo donde cada quien tiene una función
y que esas funciones se desagregaban en tareas. Y entonces aquí estos maquinistas lo que hacen es pues operar cada una de estas máquinas, pero anteriormente cuando no estaban las máquinas, sino que habían telares, pues uno se encargaba como tal de el tejido, otros de incorporar las telas, otros de los botones, otros de las cremalleras. Así de esta forma estas tareas en conjunto iban a crear esa división del trabajo. Y cuando hay división del trabajo hay especialización, ¿sí? Cada quien va a saber muy bien qué es lo que está haciendo. Obviamente esto está dentro de una estructura jerárquica, donde vamos a encontrar unos medios altos, unos mandos medios y otros a nivel ya plenamente operativo. Y por consiguiente, todo esto, toda esta parte organizacional va a ir en pro del alcance de los objetivos de la empresa. ¿Qué es lo que nos trae la división del trabajo como tal? Hay mayor productividad, somos más productivos porque sabemos mejor lo que estamos haciendo. Hay mayor eficiencia, hay un mejor uso de esos recursos, porque además de esto hay unos parámetros como tal de cómo se debe realizar, cuál es ese paso a paso, esas funciones, esas tareas, y hay una reducción de los costos en mano de obra, en material, porque es que estamos optimizando en general todos los recursos, el recurso humano, los insumos, la materia prima, todo esto ya tiene como tal unas mediciones, por eso es como consecuencia de la teoría clásica, hay unas mediciones de qué es lo que se debe hacer para cada uno de los procesos y esto lo hace eficiente. Entonces, en consecuencia de esa división del trabajo, las personas se comienzan a especializar. Y como se comienzan a especializar, ya hay unas funciones en específico. Y esas funciones las vamos a ver como tal en las áreas de las empresas, ¿sí? Que hay una administración, que hay unas finanzas, que está la parte de mercadeo, de producción, de sistemas, ¿sí? Todo eso que encontramos hoy en día es resultado de esa especialización y como tal de la asignación de las funciones. Claramente esas funciones se van a ir delegando, ¿sí? Y aquí funciona mucho la jerarquía. Es decir, hay unas personas que están arriba de la pirámide o de la organización que están controlando y que tienen más responsabilidades de los que están abajo, ¿sí? Porque todo lo que se haga o se deje de hacer es responsabilidad del que está a la cabeza. Y en ese sentido, la jerarquía hace que la responsabilidad comience a darse de manera escalonada, perdón, para cada uno de los que están ahí abajo. Y estos mismos van a pedirle o van a tomar control sobre los que van a estar debajo, ¿cierto? Y los que están debajo tienen unas responsabilidades, ya tienen unas tareas asignadas, ya tienen unas funciones y según eso se les va a pedir cuenta de lo que han realizado, de lo que se ha ejecutado, de cómo se ha ejecutado y por esto ya hay como principios también del control, ¿no? Del control que debe haber a nivel empresarial. ¿Listo? Y esta jerarquía como tal obedece o hace referencia al principio escalar. Bueno, también nos habla de la autoridad, ¿sí? Que la autoridad, a ver, esto se hace de una manera, es decir, la autoridad se asigna, ¿cierto? Se va a ir asignando, el presidente va a ir diciendo quiénes tienen autoridad dentro de su organización. Entonces, esa autoridad como tal es una autoridad originada
dentro de la necesidad de la empresa, dentro de un marco regulatorio de esa organización, y tiene una responsabilidad muy grande, ¿no? Que era lo que estábamos mirando hace un momento, que es llevar a todas estas personas hacia unos objetivos organizacionales, que debe imprimirle la energía, que debe tener pues claridad de esos objetivos, y asimismo pues es su responsabilidad. Entonces, la autoridad va a depender del puesto de trabajo. O sea, la persona tiene autoridad es por el puesto que tiene asignado conforme a su contrato de trabajo, ¿sí? Porque lo colocaron ahí en ese lugar. Por eso, pues para nosotros es autoridad, ¿no? Desafortunadamente, a veces se confunde con autoritarismo, ¿sí? Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado porque esa autoridad sí debe saberse ejecutar, sí debe ser algo más de manera democrática, de manera liberal, ¿sí? Dependiendo de los procesos que se estén ejecutando y de la estrategia que esté más acorde. Por consiguiente, es legítimo, es una autoridad legítima, ¿sí? Es aceptada por todos los subordinados o debe ser aceptada porque simplemente pues es el jefe. Y esta autoridad va a ir de arriba hacia abajo. Entre más arriba se esté, mayor autoridad hay. Y entre más abajo pues va a ser menor esa autoridad. La responsabilidad va a ser súper importante, ¿sí? Porque esa persona que está por encima de nosotros nos delega una serie de tareas, una serie de funciones, lo que nosotros llamamos mi responsabilidad, pero resulta que en últimas esa responsabilidad también es autoridad. De alguna forma me delega una parte de autoridad a mí y por consiguiente va a depender de nosotros que se ejecuten bien las tareas dentro de la organización. Entonces, esa responsabilidad que es de manera pues general para todas las personas, nosotros lo vamos a pactar o lo vamos a firmar a través de un contrato, ¿sí? De ese contrato laboral. Por consiguiente, es algo que nosotros debemos pues tener muy presente y que siempre tenemos que estar trabajando en pro de lo que quiere esa organización, en pro de sus objetivos, de pronto de sus estrategias, de lo que quiere alcanzar como organización. ¿Listo? La autoridad pues se da de arriba hacia abajo, pero como yo respondo, pues sería de abajo hacia arriba dentro de la escala organizacional. E igualmente puede haber una delegación. Voy a delegar como tal esa autoridad y para eso hay diferentes técnicas. Chavenato nos habla de que podemos delegar tareas completas, ¿sí? Nosotros no vamos a asignar un fragmento de esa tarea, no, nosotros como tal asignamos la tarea completa. En la persona correcta, ¿sí? Porque tiene unas facultades, porque tiene un perfil, porque esa persona realmente se presta para hacer esa tarea que yo tengo que asignarle. Porque como tal, esa persona es responsable, ¿sí? Sabe que me tiene que dar a mi respuesta de lo que yo le estoy delegando y asimismo, pues yo tengo allí un rango de autoridad para poderle exigir. Para poderle, bueno, también es importante proporcionarle la información adecuada. Es decir, información completa de lo que debe hacer, qué debe hacer, cómo lo debe hacer, para cuándo. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces asignan trabajos o funciones o tareas y como que no hay nada en claro, como que no sé esto para cuándo es
o de pronto exactamente cómo se debe hacer. Sí, por eso también es importante el tema de la comunicación, que ese jefe sea cercano, que ese jefe de alguna forma sea accesible a una buena comunicación para que yo pueda hacer bien mis tareas, mi trabajo, ¿sí? Y que de pronto no haya ningún error, que puede ser algo muy grave. Esto también nos ayuda mucho a la retroalimentación, a evaluar y a recompensar ese desempeño. Yo tengo que decirle a ese empleado, pues realmente, qué fue lo que hizo bien, de pronto, qué hay que ajustar. Sería como muy valioso porque de todas maneras hay procesos de aprendizaje dentro de la organización. Y finalmente, pues lo vamos a evaluar y le vamos a dar una recompensa si es que lo ha hecho bien. ¿Listo? Toda esta delegación y estas técnicas las podemos hacer o las podemos aplicar a nivel gerencial, a nivel de los supervisores o a nivel presidencial, que es el que está aquí arriba. ¿Listo? Simplemente tiene aplicación en toda la organización. Bueno, como tal, ok. Entonces, como tal, esa autoridad, ¿sí? También tiene como una amplitud y de esto va a depender. Han prendido los micrófonos. Como tal, la autoridad puede ser en un rango muy amplio, es decir, que esa persona tenga como tal muchas personas a su cargo, ¿sí? Y entonces cuando hay muchas personas debajo de una sola, pues como tal, la organización maneja tramos amplios. ¿Listo? Porque pues esa responsabilidad es sobre muchas personas. Pero también podría ser que en este caso se dé pues de una forma más angosta, que de pronto sea una estructura mucho más alargada, porque como tal, ese poder que tiene esa persona, pues va a ser quizás sobre menos personas, sobre menos trabajadores. Y por eso es que la estructura toma de pronto una forma más alargada y más jerarquizada. ¿Listo? Eso va a depender como tal de esa capacidad que se le ha dado de autoridad. ¿Sí? Bueno. También nos habla del tema de la centralización y descentralización. ¿Listo? Entonces, en la centralización es que como tal esa autoridad la va a tener, puede ser una persona, ¿sí? Que es la persona que está a la cabeza. Pero también hay como una serie de dificultades en cuanto a la comunicación. Puede ser que el que está aquí más debajo, pues no maneje como bien esa información y aquí abajo igualmente pues esa información no llegue de manera adecuada o de manera clara. Y eso puede prestarte para confusiones, ¿cierto? Es muy importante que quien esté a la cabeza en este tipo de organizaciones centralizadas tenga una visión clara, amplia de la organización, que la conozca bien, que conozca bien sus procesos, qué productos se están fabricando, quién los está fabricando, cómo se está haciendo, ¿sí? Que sea una persona como tal certificada, que conozca de los temas, que sepa como tal, pues, en qué tiene que especializarse, ¿sí?
de qué tiene que saber exactamente y que tenga muy en claro los objetivos para la toma de decisiones. ¿Listo? Por consiguiente, por encima de eso, como tal, hay unas estrategias corporativas, hay unos objetivos corporativos, hay unas metas, ¿sí? Hay otras cosas que deben estructurarse adecuadamente para que todo eso pueda pasar y de pronto no se dé lugar a una confusión o a que la organización no rinda como tenga que rendir o a que se tenga que cerrar, que se tenga que liquidar en los casos pues más extremos. En el caso ya de una organización descentralizada, pues es cuando ese poder lo pueden tener las personas que están más abajo, ¿sí? De alguna forma se les está dando, de este mismo cargo que está allá arriba, se les está dando autoridad. ¿Listo? Entonces, puede que las personas, que los trabajadores dentro de esa organización tengan que evaluar muy bien a quién les van a dar como tal respuesta de sus responsabilidades. ¿Sí? Y puede también que esas personas deban tener muy en claro, pues, qué tipo de decisiones deban tomar. ¿Sí? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está de pronto no tan bien? Acorde a los objetivos organizacionales. Esas personas como tal deben tener esas habilidades de comunicación, deben llevar un buen control de los procesos, deben como tal tener las cuentas claras de esas personas que están a su cargo. ¿Listo? Y de igual forma comunicárselas a quien está aquí arriba. Llámese presidente en este caso. ¿Listo? Bueno. Bueno, los neoclásicos nos hablan mucho también de las funciones del administrador, ¿sí? Estas funciones que de pronto ellos le dieron nombre, pues de formas distintas, se resumen en estas cuatro, que son la planeación, la organización, el control y la dirección. Ya nosotros lo habíamos hablado con los otros precursores, con Fayol principalmente, que pues él hablaba de la teoría científica y era como más de la organización, ¿sí? Pero entonces aquí hay que respetar mucho el ciclo, que esto debe ser continuo y que como tal también hay unos procesos, ¿sí? Cuando esto funciona de manera cíclica, nosotros hablamos de funciones administrativas. ¿Listo? Entonces pasa de la planeación a la organización, de la organización al control y del control a la dirección. Pero cuando nosotros los vemos de manera individual, hablamos de funciones administrativas. Entonces, dentro de la planeación, como tal, hay una serie de tareas, hay una serie de funciones que pues deben realizarse. Lo mismo con la organización, con el control, con la dirección. Y este mismo ciclo nos va a permitir que tengamos o que exista siempre una retroalimentación, ¿sí? Que no pasemos, por ejemplo, de hacer un control, de hacer una dirección, sin hacer ajustes nuevamente a una planeación. No, nosotros tenemos que hacer un proceso de retroalimentación, de ver qué es lo que ha pasado, por qué no se cumplió eso que hemos planeado y finalmente, pues retomamos ya con los ajustes para iniciar un nuevo ciclo. Este proceso administrativo lo vamos a ver pues prácticamente que en la organización de manera global, pero también nosotros lo podemos ver dentro de cada área o dentro de un proyecto o dentro de algún proceso como tal.
¿Listo? Esto es lo que les estaba hablando hace un momento. Aquí están como tal los precursores clásicos, están los neoclásicos y cada uno tiene una forma de llamarle a estas funciones de la administración en particular, ¿no? Si miramos Fayol, para él era planeación, organización, dirección y control. Urwig, Gulick, bueno, de ellos hablamos. O'Donnell habla de planeación, organización, designación de personal, dirección y control. Newman habla de planeación, organización, liderazgo y control. Y Dave habla de planeación, organización, dirección y control, que básicamente todo esto va a ser lo mismo. Aquí nosotros vamos a retomar básicamente qué función por función. ¿Listo? Y esta planeación, que como tal es estructurar planes para nuestra empresa, va a responder a estas preguntas. ¿Al qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Y en qué secuencia? De tal forma que nosotros, dándole respuesta a esos planes, podamos dar en el blanco a los objetivos que hemos construido de manera organizacional y que por consiguiente nos van a hacer empresas de pronto más competitivas, empresas que tienen una visión futurista, digamos que nos van a hacer ganadores dentro de nuestro mercado, ¿no? Son procesos largos, son procesos dispendiosos, pero finalmente nos van a servir bastante. Entonces, dentro de la planeación como tal, digamos que hay unos objetivos organizacionales, ¿sí? Que están allá a la cabeza. Detrás de esto están las políticas como una guía. Encontramos políticas de ventas, de producción. En contabilidad también hay muchas políticas, política de calidad. También hay unas directrices que son lineamientos de cómo debemos hacer algo. Hay unas metas que, a diferencia de los objetivos organizacionales, estas metas son a corto plazo y las metas me llevan a lograr los objetivos organizacionales. Hay unos programas que son las actividades. Hay unos procedimientos que es cómo vamos a ejecutar cada uno de los programas. Hay unos métodos que son los planes para ejecutar las tareas y hay unas normas que son las reglas, ¿no? Entonces, en esas normas encontramos, por ejemplo, que no fumar, ¿sí? Hay un horario de entrada al trabajo, hay un horario de salida, ¿listo? Todo eso va a entrar dentro de estas metas y esto que tenemos aquí debe estar claramente definido dentro de nuestra organización, dentro de nuestra empresa. ¿Listo? Cada uno de los procedimientos. Entonces, si vamos a hacer contratación, ¿no? ¿Qué documentos deben presentar? ¿En qué orden? O sea, ¿cómo se va a hacer? Básicamente que cada cosa. Ok. Entonces, la planeación se da en toda la organización. La vamos a encontrar desde la parte estratégica, es decir, donde están los altos directivos, ¿sí? Y ahí ellos pues van a tener como tal la trazabilidad de estrategias, de objetivos, de una parte táctica, esto es los gerentes, y también va a entrar a la parte operacional. Allí también hay como tal una planeación, ¿listo? De cómo va a ser la producción, por ejemplo. ¿Sí? Eso que es tan importante, qué vamos a producir,
cuántas unidades. Entonces, si contamos con el presupuesto adecuado, si las finanzas realmente nos dan, todo eso lo debemos tener en cuenta. Listo, esta parte operacional de informarle a la parte táctica y la parte táctica igualmente debe informar o debe comunicarse con esta parte estratégica, con los que están arriba como tal de la pirámide. Y hay diferentes tipos de planes. Puede ser un plan de método, donde yo tengo, por ejemplo, aquí un flujograma de los procesos que se van a hacer, cómo se van a hacer. ¿Listo? Hay otro de dinero, que es cuando yo hago un presupuesto de recursos asignados, yo evalúo ingresos, egresos, debo conocer realmente cuánto dinero necesita cada una de las áreas, por ejemplo, pero también de tiempo, donde hay un cronograma, donde nosotros debemos tener reconocimiento de los tiempos que se deben manejar conforme a cada una de las actividades que hay que hacer. ¿Listo? Bueno, entonces aquí yo les pregunto, ya pasando al a la siguiente función, ¿qué es como tal una organización? ¿O qué conocemos que es organización? Ingerman. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, pues yo desde el punto de vista como personal considero la organización como el siguiente paso, es decir, después de que planeamos y tenemos como nuestras estrategias, ¿cómo vamos a hacer que esas estrategias que ya planteamos empiecen a funcionar? Es decir, digamos, si ya tenemos un ejemplo, una idea de negocio, pues, ¿cómo vamos a ubicar las personas? ¿En dónde las vamos a ubicar? ¿Cómo vamos a pensar que hagan ellos esa cadena de procesos para que empiece a funcionar lo que ya teníamos planeado? Ok, perfecto, listo. Ingerman lo ha dicho muy bien. Digamos que si hablamos de una organización, a ver, como empresa, podemos mirar organizaciones formales e informales. Escuchemos a Brian. Buenas noches, profe. Buenas noches. Yo pienso que una organización es una estructura administrativa que es creada con el fin de lograr un objetivo en común y pues obviamente está conformada por el tema de personas, de talento humano y cada uno compone, o sea, dentro de la organización se componen todo Claro. tipo de áreas. Cada tipo de área, su función va a ser hacer cumplir en esa área lo destinado y pues si en cada área se hace cumplir lo que es destinado, la organización va a ir para arriba y va a lograr su objetivo. Ok, perfecto. Listo. Entonces, Brian nos habla de una organización humana que está compuesta por personas, ¿cierto? Es decir, que las organizaciones tienen un carácter también informal, porque se compone de personas, porque hay una comunicación, bueno, sea por el tema de las responsabilidades o sea por el tema de intereses, ¿sí? Entonces todo eso lo consideramos dentro de la organización. María C., ¿qué dice? María C., tienes el micrófono apagado. Perdón, y yo hablando sola. Estaba ella inspirada, pero estaba hablando sola. Esto le decía de que es como cuando uno está preparando en el trabajo, o sea, tiene uno que pensar detenidamente bien en todos los detalles para tener un buen desarrollo y saber organizar lo que uno va a hacer. Y también cuando nosotros, o sea, debemos disponer de personas y de medios para llegar, o sea, para tener un determinado fin
bueno en el proceso de la organización y que todo se lleve a cabo bien. Ujú. Listo. Digamos que aquí, bueno, muy bien, María, sí. Digamos que aquí hay dos enfoques. Entonces, hay un primer enfoque en cuanto a la organización como estructura, dice Jenny. Ujú. Es decir, el organigrama. Sí, esa parte del organigrama es como tal la organización formal, donde encontramos funciones, donde se delegan tareas, miramos la función de la comunicación también allí. Está la parte también humana, es decir, hay una organización informal de la cual nos hablaba el compañero, pero también hay una organización que es de carácter funcional, es decir, después de la planeación viene la organización. Eso es para distinguir ahí esos conceptos. Escuchemos a Eduard Vargas. Profe, sí, o sea, yo alcancé a entender lo mismo, que la pregunta es ¿qué es organización? Y es diferente a qué es una organización, que es un Sí, tema estructural. La organización, pienso yo que ya es, todos tenemos ya fijo qué es cuál es la meta, pero para poder comenzar con esa meta tendríamos que ya pensar en qué costos tenemos, qué material tenemos, qué personal tenemos, cuánto vamos a durar haciéndolo, para cuándo lo queremos tener, ya después de que, y qué personal, pues, como, no sé cómo se dice, como líderes, supervisores, se van a encargar cada quien de hacer qué cosa, por lo menos un ensamble de línea, quién se va a encargar, por lo menos en la empresa donde yo trabajo, quién se va a encargar de pintar, quién se va a encargar de ensamblar faldones, las puertas, ya después de, pienso yo, de organizado todo eso, quién va a ser quién, pues ya se le puede dar el ok para empezar como al camino de cumplir esa meta. ujú. Listo. Bueno, muy bien. Aquí Tatiana dice es un sistema social que se compone de cargos, reglas, valores, normas de comportamientos que desarrollan actividades para alcanzar objetivos determinados. Milena es aquella que se ocupa de establecer estrategias en pro de cumplir unas metas a corto, largo plazo en conjunto de un equipo de trabajo. Entonces, digamos que esa parte humana, pues nosotros no la podemos como sacar, ¿no? Ya sabemos que es importante igualmente el talento humano, la organización la hacemos las personas. Pero bueno, aquí vamos a pasar como la hoja y miremos lo que es la organización, pero a nivel funcional. Sí, señor. Un grupo de personas que aportan habilidades de cada uno para lograr una meta y objetivo común, ¿no? Bueno, lo que ustedes han venido comentando. Una vez nosotros tenemos claro nuestros planes, nuestras estrategias, nuestros objetivos como tal, como organización, ya podemos como tal mirar las actividades, ¿no? ¿Qué tareas hay que hacer? ¿Qué responsabilidades tenemos que delegar? Si de pronto vamos a empezar a agrupar, ejemplo, por productos o por zonas geográficas, ¿sí? Eso también lo podemos realizar acá en este punto. Y vamos a mirar quiénes son esos responsables, a quiénes les vamos a asignar las tareas. Por eso hablamos de determinar actividades en cuanto a una especialización, porque pues la persona tiene que conocer como tal de la tarea o la función que va a realizar, de agrupar actividades, de departamentalización y de encargar actividades y personas que son los puestos y las tareas. ¿Sí? Entonces aquí ya yo delego unas funciones a un grupo de personas que se especializan en ciertos temas. Bueno,
Aquí en la organización también podemos encontrarlo, por ejemplo, acorde a las áreas que hemos definido dentro de la empresa. Y ahí también miramos como el tema de la comunicación, la importancia de sabernos comunicar. Cuando hablamos de organización en un nivel superior, se llama institucional. Cuando es a nivel medio, se llama intermedio. Y cuando es a nivel operativo, pues se llama operacional. ¿Listo? Tiene como un nombre en específico. A ver qué por aquí están escribiendo. Ah, listo. Perfecto. Y de la dirección que está a cargo de un gerente, de un administrador, de un presidente. Sí, esa dirección es importantísima, porque como lo estábamos mirando en el video, ¿no? Está como la flechita, donde hay unos objetivos claros, pero esta persona también debe saber liderar para que las otras personas trabajen y se motiven en pro de la consecución de esos objetivos. ¿Listo? Que ninguno esté desorientado, que ninguno de pronto se quede con los problemas, sino que lo sepa comunicar, que nos vea a nosotros como una persona idónea y capaz de poder desarrollar todo tipo de situaciones. Entonces, miremos aquí cuán importante es este tema aquí de la dirección. ¿Listo? Igualmente aquí vamos a encontrar, según cada nivel, tiene como tal un nombre. En el nivel superior se llama presidente, en el nivel medio vamos a encontrar gerentes y en el nivel inferior hay unos supervisores. ¿Listo? Bueno, no sé si tienen algo más que agregar. Hasta aquí. Profe, perdón, una pregunta. Marta. Sí, señora. Decía que en el nivel de presidente es superior, ¿cierto? Del gerente es medio y del supervisor es, ¿qué pasa? A nivel operativo. A nivel operativo. Gracias, profe. ¿Qué es esto de control? Les pregunto. A los objetivos. A ver. Pues sería como supervisar, como revisar toda la gestión que se está realizando en la organización. Ok, revisar la gestión de la organización. María C. Ah, no, Edward. Prende tu micrófono, Edward. No, pero es que se me ha olvidado bajar la manito, pero pues, es como el seguimiento que se le hace al proceso que sea como tal para llegar a su meta, ¿no? Que todo esté caminando bien, que no se salga de los parámetros que se planeó pasos antes, ¿no? Bueno, sí. Brian. Profe, yo pienso que es un control que se le hace a cada cumplimiento de cada área para llevar a cabo los objetivos trazados y para que la empresa o la organización vaya acorde y no vaya a tener, yo creo que, problemas secundarios. Ok, muy bien. Javier. Buenas noches. Esto para mí es una función administrativa. Creo que es la que evalúa la forma y el desempeño de las acciones que se han tomado y toma los correctivos tanto en lo personal como en los procesos que se efectúan. Ok, muy bien. Quisiera escuchar a Ramírez. No sé cuál es el nombre, dice Ramírez.
Ya, profe, ¿me escuchas? Sí. Gracias. Pues yo pienso también de que debe ser como un seguimiento, como algo específico. Digamos, bueno, o sea, la palabra como que lo dice, ¿no? Es como un control, como que uno deba un orden también, un seguimiento a un ejemplo, cierto producto. Un ejemplo, digamos, si son productos que tienen fecha de vencimiento, es como tener como el control de manejar, de rotular, de cambiar las fechas, de sacar, algo así más o menos es lo que entiendo. Ok, listo. Bueno, sí, el control pues claramente debe darse en todas las áreas de la organización y nosotros vamos a evaluar básicamente que lo que hemos planeado se haya ejecutado, ¿no? A ver, por aquí, Paola, evaluar el procedimiento de cómo se están llevando las cosas dentro de la empresa. María C, es vigilar que el trabajo sea planeado para que lleguemos a cumplir las metas propuestas. Por aquí, a ver. Es vigilar el trabajo que se ha planeado. Este ya lo leí. Bueno, a ver, Marito, ¿qué dice? Gracias, profe, muy amable. Yo el control lo veo como depende si es de la parte operativa o es de la parte administrativa. El control pues ya lo rige el supervisor y de la parte administrativa pues empieza pues el presidente hacia abajo hasta el gerente. Pienso así también. Ok, sí. Claro, el control también se va a desagregar dentro de cada uno de los directores, ¿no? Que hay dentro de la organización. Sí, Y señora. pues también acorde al rango que ellos tengan. Correcto, Claro. sí, señora. Jenny, Gracias, profe. a ti, gracias. Jenny dice hacer seguimiento a las actividades para llegar al objetivo propuesto y poder actuar a tiempo. Bueno. Entonces, el tema del control es amplio, porque es que todo hay que controlarlo, todo hay que medirlo, todo, de todo tenemos que tener las cuentas claras, ¿listo? Para eso hay que partir de 4 los micrófonos, por favor. Para eso nosotros tenemos 4 fases principalmente. Primero vamos a establecer unos estándares, unos objetivos, ¿listo? O cuál es como tal, a ver, ¿qué es lo que nosotros queremos alcanzar? ¿Sí? Y para eso también utilizamos los indicadores, exactamente. ¿Sí? Después de esto nosotros vamos a mirar cómo ha sido el desempeño. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a nivel operativo vamos a mirar esos trabajadores cómo están haciendo su trabajo. Si es que de pronto están como muy inconformes y por consiguiente están siendo poco productivos, o pueden ser que estén muy contentos pero están como muy relajados, ¿sí? Eso también hay que verlo y parte de la observación. Se compara el desempeño con el estándar, ¿sí? Que esto que yo indiqué acá, de que la productividad es del 100% y yo veo que no, que es como del 50%. Entonces ahí yo hago una comparación para controlar y para tomar ya una acción correctiva, que eso no vuelva a pasar. Entonces, dentro de esa acción correctiva, quizás yo hago un llamado a atención, quizás yo veo que falta formación o que puede ser que les falte también el tema de la motivación, ¿sí? Todo eso son temas correctivos. Ya ahí yo estratégicamente indico pues como que sería más viable. En el control también verificamos que lo planeado coincida con las operaciones
que se han hecho. Claro, así es. Listo. Bueno, eso en cuanto a las responsabilidades del administrador. Entonces, miremos que van a ser 4 principalmente, ¿no? Listo. Donde nosotros vemos congregadas las funciones, las tareas, la comunicación en el esquema organizacional. ¿Listo? Ese esquema que como tal me va a permitir alcanzar los objetivos de la organización de una manera eficiente. Encontramos primero una organización lineal. Esa organización lineal tiene como característica que la autoridad es centralizada. ¿Sí? Básicamente una persona tiene el manejo de esa organización. Y ya los que están ahí debajo lo que tienen son responsabilidades. El canal de comunicación de una organización lineal debe ser corto, porque es que resulta que este tipo de esquemas funcionan para organizaciones pequeñas. Por eso es que se utiliza mucho cuando estamos creando empresa, porque tenemos claridad de a quién debemos responderle, con quién me tengo que comunicar, cuál es como tal mi cargo o mi tarea o mis funciones, ¿sí? Eso tiene como ventaja esa organización lineal. Pero también muchas veces puede mostrarse como poco flexible. Es decir, que ese director sea autoritario, que simplemente los que están aquí hacen lo que yo les diga y por consiguiente esa organización pues también se muestra muy poco flexible. Y eso también va en desmotivación, en poca productividad. Entonces, pues tiene sus pros y tiene sus contras, pero en sí funciona muy bien para organizaciones pequeñas, para emprendimientos, y es una estructura que visualmente es muy clara. Bueno, aquí está el tema como de la aplicación, etapas iniciales de la empresa, empresas pequeñas, cuando las tareas son estandarizadas, aplica muy bien, cuando la rapidez es más importante que la calidad, cuando la consultoría es externa, ¿sí? Entonces, como ya hay muchas tareas, ya hay muchas funciones dentro de ese esquema, porque pues usualmente no deben haber muchas personas, pues este tema de la consultoría, que es un control, debe ser externo, ¿listo? Hay una organización de carácter funcional, entonces estas personas que están aquí arriba se van a especializar, van a conocer bien de sus temas y por consiguiente, digamos que ellos van a ejercer ese poder, esa autoridad sobre varios empleados. Finalmente el empleado va a tener que darle respuesta o tener responsabilidad a los diferentes especialistas. Digamos que en este caso las funciones, la autoridad va a ser un poco más descentralizada, pero puede ser que haya algún tipo como de confusión en el tema de la comunicación, porque es que este empleado tiene que responder al especialista A, al especialista B, al C, al D, al E, ¿sí? Y puede ser también que esos especialistas vean que hay como cierta competitividad entre ellos, ¿sí? Como quién tiene aquí la razón. Bueno, es un esquema como raro, como diferente. O podemos encontrar organizaciones que combinan las dos anteriores, es decir, manejan el concepto lineal, jerarquizado, donde hay una persona encargada, un director general, y que ese mismo tiene unos subordinados, en este caso el director de planeación, de marketing, ¿listo? Está por ese lado como el esquema jerarquizado, pero por otro lado hay unos especialistas, ¿sí? Que hacen parte del staff.
En este caso sería el asesor jurídico y el asesor financiero. Ellos se especializan en su tema, ¿sí? Pero digamos que no es que tengan mucha voz y voto dentro de las decisiones organizacionales. Entonces, bueno, ¿cómo qué hacen ellos? Prestan servicios de investigación y desarrollo, de análisis de data, del tema de las compras, del tema de la publicidad, hacen consultoría, en sus veces hacen de consultores, de asesores como tal, van a monitorear, hay como un control allí, y ellos siempre van a estar realizando reportes al presidente. Y también está el tema de la planeación y el control. Para ellos también va a ser este tema de planear y de controlar, de hacer los presupuestos, de hacer los esquemas de los planes, ¿sí? De mirar el tema de la calidad, todo eso lo puede hacer el staff. Y en cuanto a la departamentalización, esto es agrupar funciones, agrupar personas en pro pues, de los objetivos y de las estrategias de la empresa. ¿Sí? En este caso, pues nos va a decir que es por funciones. Es decir, hay un departamento del marketing, de producción, uno de administración. Ese es por funciones. Por productos. Entonces, cada departamento realiza un producto. El de las gaseosas, el del agua mineral y el de las aguas saborizadas. Hay departamentalización por zona geográfica. Si estamos al norte, si estamos al sur, si en una zona central. Y también según mi cliente. Si son hombres, si son mujeres, si son niños. ¿Listo? ¿Quiénes son mis clientes? Y hay infinidad de esquemas de departamentalización. ¿Listo? Esto es como yo voy a ejecutar lo que he planeado. Cómo me voy a organizar para realizar las actividades que hemos planeado. Y esta matricial es como una combinación de varias, porque hay por proyectos, hay por funciones, si ustedes se dan cuenta, hay grupo comercial, hay de producción, hay de finanzas, hay de recursos humanos, pero también está como la parte jerárquica, ¿no? Un poco. Bueno, esto también es funcional, de gerente comercial, de producción, de finanzas, de la especialización como tal de cada uno de ellos. ¿Listo? Eso es para que ustedes lo conozcan. ¿Cuál será la diferencia entre la parte del esquema organizacional, es decir, el organigrama, y la departamentalización? Podemos levantar la mano. ¿Cuál será la diferencia? A ver, Edward. Profe, yo digo, pues lo que alcancé a ver, de pronto se delega o sea, por lo menos tenemos más gerentes, ¿no? O sea, ya la toma de decisión no la tiene solo una persona arriba de la pirámide, sino pues por zonas, por áreas, mejor dicho, como está ahí en la diapositiva, gerente comercial, de producción, de finanzas, ya la decisión no la toma solo una persona, sino ya cada departamento es como, como autónomo para tomar esas decisiones, se puede decir. Ok. Bueno, escuchemos a Javier. Pues yo, pues en la primera de jerarquización,
pues está el presidente, está un gerente y de ahí un grupo más abajo. Y por departamentos, pues para mí cada departamento, como tiene un gerente, tiene su estructura organizacional también, pero ya por departamento. Y todos responden a un director de proyecto. Pero igual tienen su jerarquía después del gerente hacia abajo, por departamentos tienen igual su grupo organizacional completo. Bueno, listo, gracias Javier. Escuchemos a Edna. Profe, pues que el organigrama es la parte que hace discriminar la jerarquía dentro de una organización, es decir, cómo va a estar distribuido el mando desde la presidencia, la gerencia, la junta, los socios, bueno, y de ahí para abajo, pero la departamentalización tiene que ver más es con la actividad que desarrolla, o sea, es más enfocado al proceso que cumple dentro de esa organización. Listo, muy bien, muy bien. Sí, básicamente es eso. No sé, ¿quién era Augusto? Ok. Freddy, no sé si tenías algo más por agregar. Bueno, sí, que la departamentalización son subestructuras organizacionales. Se hace esto pues, cuando la empresa es muy grande o pues, para dividir ciertas, pues otra vez departamentos, ciertas partes de la empresa, creería yo. Listo, entonces sí, como lo han dicho sus compañeros, como tal, el organigrama es un esquema funcional donde cada quien sabe en qué lugar de la organización está, porque hay una jerarquía, ¿sí? Hay un orden. Y le llamamos organización formal también, ¿no? Y por su parte, la departamentalización es como nosotros vamos a ejecutar un proyecto, por ejemplo, ¿sí? Cómo vamos a producir, ¿sí? Cómo vamos a realizar como tal ya las actividades, ¿listo? O sea, cómo nos vamos a organizar. ¿Listo? Si va a ser por regiones, si lo vamos a hacer por productos, por clientes o este que es combinado. Listo. Bueno, básicamente esa teoría neoclásica pues rescata los conceptos, los principios, como esa parte formalista de la teoría clásica, pero asimismo pues lo va a enfocar mucho como ya a la práctica, de qué es lo que realmente nos sirve y cómo lo vamos a hacer. Por eso nos dice casi como paso por paso, pues cómo se hace, ¿no? Que es muy importante para ellos también los principios, al igual que los clásicos, que debemos considerar como tal la administración dentro del ámbito social, ¿no? Porque igualmente van a ser personas las que van a ejecutar pues todos los planes, ¿no? Y se debe conocer tanto lo técnico como las relaciones informales, ¿listo? Tanto en la parte técnica de esquema formal de la organización, como la comunicación, como, a ver, esas relaciones naturales que se dan en la organización. Y va a surgir con el crecimiento exagerado de las organizaciones, claro. Entonces, después de la revolución industrial, como tal, van a aumentar muchísimo el número de empresas y por eso ellos también ven la necesidad de organizarse mejor, ¿no? Y van avanzando conforme pues se dan los postulados teóricos. ¿Listo? Ok, entonces llegamos hasta aquí con el tema de los neoclásicos. Ya la siguiente sesión la concluimos con lo que son los objetivos de las organizaciones. Entonces, quisiera, por favor, que ustedes se organicen en grupos de 3, máximo de 3,
De pronto, si ya los tienen por ahí a la mano, pues muchísimo mejor. Y vamos a hacer lo siguiente.